Buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y ahora vamos a estar con un académico mexicano, pero da clases en la Universidad de Málaga y bueno, pues está aquí de visita y es amigo de nosotros. Es José Luis Cuevas, ¿no? No, Campos. 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 Cuevas es el pintor. Sí. Campos, ¿cómo estás, José Luis? Qué Gerardo, gusto, no, qué pues gusto. un honor estar aquí No, en tu para mí espacio. es un honor, sobre todo porque estás dando clases en Málaga. Yo tuve, creo que dos participaciones en Málaga, Ah, sí, en la universidad, este, que me parecieron muy interesantes. Conozco a algunos profesores allá ujú, y es una universidad muy buena, además que es una ciudad fantástica, llena claro, de turismo, y bueno, pues toda sí, España es interesante, a mí me gusta sí, España, me gustan los amigos que tenemos allá. Y bueno, pues miren, les vamos a hablar de un tema, yo creo que demasiado ambicioso, lo vamos a hacer divertido, porque pues es el tema que yo he trabajado en la vida y pues es bastante complicado. Pero empieza con un tema que es el rock and roll, ¿no? sí, sí, Entonces sí, es un tema que ese yo no lo trato, ese lo bailo, lo bailé mucho y sí, fui muy bueno para bailarlo. Entonces, el rock. Pero después, el pensamiento, yo tengo, los que me conocen, tengo libros sobre el origen del pensamiento, pues ahora es mi tema mundial, estoy tratando de llevar eh, cómo se ha producido el pensamiento en la evolución del ser humano y de la naturaleza. Y pues estoy embarcado en eso. Pero también quiere hablar, José Luis, de la ética, del ujú, sí, pensamiento y de la filosofía. sí, pues Todo eso, sí, sí, imagínense, yo llevo 40 años en la filosofía, imagínense en un programa de una hora hablar de todo eso, pero bueno, vamos a intentar poco a poco, vamos a ir sacando jugo aquí a José Luis. sí, Este, sí, pensando sobre todo que esos son temas los filosóficos relacionados con un ámbito muy popular de la cultura popular como es el rock and roll o el rock, ¿no? bueno, ese sí es un tema más de normal, se puede decir. Ya pensar en el pensamiento y en la filosofía y en la ética, pues ya se trata, el problema de esos temas tan grandes es que suenan muy bonito, pero a la gente no le Claro, gustan porque no sabe para qué usarlos, o sea, no ya. sabe qué hacer con esa papa caliente. Entonces, pues, son temas que son importantísimos para la humanidad, pero pues hay muy pocos oyentes y muy Ya, pocos estudiosos de esos temas, a pesar de que hay muchos maestros de filosofía, claro. pero los alumnos no hay tantos. Y hay mucha producción literaria, hay muchos autores, hay muchos pensadores. Sigue habiendo una producción importante de pensamiento filosófico y de propuestas, pero sí es verdad que la forma de acercarse a ellos es, a veces, hay que facilitarle, ¿no? A la gente para que, porque yo creo que todo el mundo, de forma universal, nos preguntamos qué somos o de dónde venimos, hacia dónde vamos. Son Pero como, somos muy pocos los que nos hacemos la pregunta. O sea, sí, la gente le gusta ir al béisbol, al fútbol, a bailar, entonces, a bailar rock, o ujú, sea, y por desgracia, pues no son los temas que deberían ser los temas claro. de la vida diaria, pero pues no digamos a tanto en la humanidad. Pero pues hacer, me sorprende que digas que hay muchos filósofos que dan ideas. Yo no creo que haya muchos filósofos que haya ideas. Yo creo que la filosofía ha perdido Ah, bueno, mucho terreno últimamente, claro. y hay maestros de filosofía, pero yo no, así gente que dé ideas de nuevas. Yo no, por más que busco, no encuentro muchos. Tú sí encuentras muchísimos, muchos. No, no, yo, por ejemplo, no soy experto en filosofía, ¿no? Ah, Pero sí que existe un legado muy importante a lo largo de la historia de cantidad de filósofos de distintas corrientes filosóficas o escuelas filosóficas que han
ha aportado no solo, bueno, hablamos de ideas, pero también de métodos de cómo acceder al conocimiento y de y formas de reflexionar también, ¿no? Lo que pasa es que sí vivimos tiempos ahora, tiempos bastante oscuros, ¿no? Porque la gente, es verdad que ya parece ser que hemos entrado en una era de conformismo, donde con que tengamos cubiertos las necesidades básicas, parece que no hace falta preocuparse por nada más. Fíjate, te voy a platicar dos cosas de las que dices. Una, de que estamos en la época del conformismo. Yo creo que toda la historia de la humanidad ha sido muy de mucha conformidad. O sea, el humano lucha por la vida, o sea, por Ujú. comer, por tener sus necesidades, en su área de influencia, ya sea pobre, sea rico, cada quien se mueve. Sí. Entonces, pues esa es la lucha de la vida, pero por eso se ha perdido para esa gente qué pasa realmente con el mundo. Y como tú dices, hay mucha historia de la filosofía, pero esa historia de la filosofía, por desgracia, en la actualidad, ya, ya es muy caduca. O sea, Mm. ya estudiar a Platón, a Aristóteles, sí te dan cosas, a Kant, a Hegel, puedes estudiarlos, pero realmente ya debería avanzar la filosofía y no estar pensando en esos filósofos que creo que nos han dado menos que más, pero a la gente en la filosofía dice, no, hablar de Kant, Ujú. hablar de Husserl, hablar de Lukács, sí, ok, pero sáquenle jugo, como le digo, o sea, ya déjenlos morir tranquilos, o sea, y vamos a crear filosofías que realmente sean presentes, o sea, y a eso me refiero, ya no hay filósofos para eso, ya no, ya, los que hay son mucho de dar recetas médicas, o sea, Ujú. de recetas de la vida, pues pórtense bien o tengan confianza. Tengo a este amigo Vico que te hablo de Sevilla, Ajá. pues habla mucho de que tengas confianza, de que estamos en un mundo de la locura, pero ¿cómo solucionamos esos problemas? O sea, ya el humano debe hacer algo más para ayudar a resolver los problemas humanos. Pero aparentemente que no hay problemas humanos, por lo que tú dices, hay un conformismo, ¿no? Y también que los canales para acceder al pensamiento o a los grandes debates filosóficos están también muy mediatizados, ¿no? Porque vivimos en una explosión de medios de comunicación digitales, donde esta interconexión mundial permanente que vivimos, como que creamos, en lugar de buscar la reflexión, como que buscamos la emoción, ¿no? Buscamos estímulos que nos sentir vivos, que nos hagan sentir vivos, y parece ser que el pensamiento está muy, no sé, es algo que yo, por ejemplo, percibo en las nuevas generaciones, no en todos, ¿no? Pero de que estamos abocados a un consumismo eh, elec- eh, muy, muy voraz, ¿no? De donde estamos consumiendo imágenes y sonidos por medio de las pantallitas que tenemos. Entonces, que siento que estamos muy sobreestimulados de eso, Pero ¿no? ¿no sientes que esa es parte de la evolución? O sea, Sí, que antes se le llamaba que en la esclavitud, pues no tenías así un radio o un teléfono o una televisión, pero ¿cómo te conformabas con una copita de vino? No, o sea, sí, sí. cada quien y en cada época has tenido esos estímulos y los resuelves ya sea con la compra de un teléfono mágico o con una copa de vino. Entonces, yo creo que lo que no se ha visto es la evolución del ser humano. O sea, el ser humano ahorita es consumista pues, porque el sistema económico actual Ujú. es para hacer consumo. O sea, eso en la Edad Media, pues sí existía, pero no tanto. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora existe ese y se explota la capacidad económica hasta del más pobre, pero es por el sistema económico actual, ¿no? O sea,
pero es lo mismo, estamos en lo que el humano está luchando por lo que mejor pueda obtener de la vida y ahorita es el consumismo. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, pero hay cosas, por ejemplo, que no tienen precio y que te pueden aportar mucho, ¿no? Yo a veces siento eso, que, por ejemplo, casi todo tendemos a medir en el tiempo en dinero, en coste de las acciones que hacemos cotidianamente, pero hay cosas sencillas en la vida que yo creo que no tienen precio, ¿no? Como puede ser una charla con un amigo, como puede ser una experiencia, Pero una antes sí convivencia existía cotidiana. eso también, ¿no? O sea, las Sí, pláticas con el amigo o con el compañero de trabajo, no sé, también había eso, ¿no? No había consumismo, pero había maneras de, por ejemplo, yo creo que la familia fue muy importante para tener esos temas, ¿no? sí, claro, por supuesto. Y yo no sé, Gerardo, si tú tienes esa sensación. A mí me pasa que entre más viejo me estoy haciendo, No tanto como yo. pero tú que eres más sabio y que sabes, de que a veces la clave de la felicidad, lo que podemos aparentar como felicidad es las cosas sencillas, ¿no? La parte que son experiencias cotidianas que, por ejemplo, a mí me otorgan una gratificación muy grande, pero que no tienen precio, como por ejemplo el que a lo mejor son cosas que suenan cursis, pero simplemente el que mi hija me sonría, se despida de mí, el tener una satisfacción de algún acto concreto, ¿no? Que no se pueda medir en Pero eso no precios. se ha perdido, ¿no? O sea, Yo espero que se no. ha perdido mucho la amistad y se ha perdido muchas cosas, pero yo creo que todavía el afecto a los hijos y todo eso no se ha perdido, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que ya se haya también perdido? No, 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 no creo que se haya perdido, pero No, sí creo que estamos expuestos a una ola de deshumanizante. Te lo digo pensando en que yo vengo de Europa, del otro continente, sí. y ahí sí hay una preocupación real de cómo se están perdiendo valores Bueno, muy concretos, ¿no? lo que pasa es que antes los valores eran muy rígidos, o sea, tú tenías que cumplir con muchas normas, las normas sociales, las normas de etiqueta, las normas de, de familia, las normas del honor, de la valentía, un chorro de normas. Y sí se han perdido muchos valores, pero también eran valores un poco irreales, ¿no? O sea, Sí, también, algunos sí. también en las otras épocas ha habido valores muy oscuros, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú seas religioso, pero muchos de esos valores religiosos se han perdido porque también eran una trampa al humano, ¿no? O Claro, sea, por ejemplo, el cristianismo, pues aparentemente ha sido muy buena para la gente, pero también le causaba unas obligaciones imposibles de cumplir. O sea, yo creo que también se han perdido valores que tampoco eran tan sólidos, ¿no? claro. Eso es mucho de Nietzsche, ¿eh? Sí, pero tú, ¿cómo ves los nuevos valores que están asumiendo? Lo que pasa, bueno, ahorita te estamos conversando contigo. Si vamos a conversar conmigo, Bueno, sí, conmigo. pero verdad es que me llama la atención, ¿no? Lo que pasa que vamos cambiando de valores y no hay manera de evitarlo porque el ser humano es dinámico, o sea, es Mm, dinámico. Y como te digo, la economía influye mucho, la espiritualidad influye mucho. Entonces, hemos llegado a una época en donde también nos hemos dado cuenta que la familia, los jóvenes la ven como una carga. O sea, no ven la familia como una parte de su crecimiento, sino dicen, no, yo tengo que mantener a un hijo en la escuela y matarme. Entonces, lo están viendo desde otros. Entonces, son valores que no nos gustan a nosotros, porque nosotros pues, vivimos para nuestra familia y todo eso. Y ahora los jóvenes dicen, no, o sea,
Yo prefiero no tener hijos, yo no quiero saber nada de hijos, porque me cuesta, prefiero ir al fútbol. O sea, Ya, sí, 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 claro. entonces, son nuevos valores, pero así la sociedad. Pero yo creo que los valores que puede haber en la humanidad todavía no los conocemos. O sea, yo creo que para eso es la filosofía, Claro. para crear nuevos valores, pero en el que veamos toda la circunstancia, como decía Ortega y Gasset, en donde veamos la economía junta, la espiritualidad junta, la política y todo, para que el ser humano se identifique con valores más, si quieres, más universales. Ya, Bueno, sí, sí. no como un abstracto, sino más, como que el humano se merece para mí una vida mejor, o sea, pero para todos, no para unos. Pero esos valores todavía no los encontramos. Pero Yo creo que es, a veces esos valores emergen cuando hay acciones contestatarias, ¿no? De rebelión o cuando si uno se atreve a no cumplir las normas y abre otra puerta a lo mejor hacia otro horizonte, que es como también emergió y jugó un papel importante el rock en los años 60 bueno, porque, el rock vino a cambiar la vida de los humanos en muchas razones. sí, Lo que pasa que el rock tenía ritmo, o sea, sí, a mí lo que yo pienso que ahora la música ya no tiene ritmo, ya se lo perdió, ya es un griterío ahí. Pero el eh, rock, como me acordaba de los griegos, o sea, ajá, que los griegos veían en la danza, en el baile, en la teatro, todo eso, veían como los sentimientos, y el rock trajo eso, o sea, algo, algo dionisiaco, ¿no? lo trajo más moderno, ¿no? Sí, sí, de hecho, cuando emerge el rock, hay un componente muy erótico dentro de la música de rock, siendo que es música que generaron las comunidades afroamericanas y que cuando en las figuras blancas adquiere una proyección como Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? ¿El qué? Elvis Presley Ah, me en los encanta. 50, en los 50, No soy muy que esas, conocedor de Elvis Presley, pero y, wow, melodías, wow. pero se ve que esos sonidos sí removieron digamos, la conciencia conservadora americana, ¿no? De aquel entonces. Aunque, fíjate, hay una cosa en el rock que es muy contradictoria, porque el rock es fue muy irruptor, fue muy, vamos a decir, algo disruptivo cuando surge, pero a la vez se convierte en una industria, una forma de explotación mercantil de la música a nivel industrial enorme, Siempre ¿no? la economía, por eso influye en la economía, Ajá, sí, sí, ya ves, eh, mientras haya negocio, entre ese negocio. influye las cosas, mientras haya dinero, el verdadero ciudadano del mundo es el dinero, Ajá. y eso lo pero, a ver, perdona que te interrumpa, ¿cómo nació el rock? O El, sea, si viene de algo caribeño y sí, esas cuando cosas, hablamos de rock en términos musicales, en sí, términos sí, estrictamente musicales, las raíces del rock están en la música de las músicas de las comunidades negras americanas. ah, El blues, el el rhythm blues. and blues, el jazz. Ah, Entonces, lo que después fue evolucionando hacia ritmos bailables como el swing, el bebop y todo eso. Estamos hablando de la posguerra, en el ah. siglo XX. Y en la posguerra es cuando se va emergiendo este Bueno, ritmo. esto es una Es evolución. una evolución. Ajá, De hecho, en lugar de esto, lo que se conoce como rock and roll, realmente es rhythm and blues, pero más acelerado ajá. y sobre todo apuntando a un sonido bailable, ¿no? Que moviera el cuerpo, que moviera a la gente. Por eso es una Pero, música tremendamente orgánica. pero, ¿esa idea se le ocurrió a alguien en especial o fue esa evolución? Yo creo que ese fue una evolución que se va dando en distintas Pero, regiones de las comunidades musicales. No, yo, por ejemplo, los estudios que yo he leído, eh, no puedes ubicar solamente a un artista, a un autor, ¿no? Sino que
sonidos que van emergiendo a lo largo del Mississippi hasta la costa este de Estados Unidos, en donde van evolucionando. El rock en realidad es fruto de una hibridación de distintas raíces musicales, ¿no? Donde están el blues, el jazz, El la swing que música, dices. la música incluso celta también, ¿no? Está también ahí. Entonces, eh, pero eso irrumpe en un momento en que también coincide con el crecimiento de los medios de comunicación, ¿no? El crecimiento de la radio, de la industria discográfica, de los grandes salones de baile, de los grandes auditorios, ¿no? Donde también hay una evolución tecnológica y una evolución musical a la vez, ¿no? Entonces, lo que esto permite que por primera vez en la historia haya una maquinaria que pueda, un producto cultural, proyectarlo a nivel masivo, a gran escala. Y eso es lo que le ocurre a Elvis Presley y lo que le ocurre a los Beatles, ¿no? En los años 60. Porque ellos viven en un momento de un crecimiento exponencial de los medios de comunicación. El rock como producto, como objeto de consumo dentro del capitalismo occidental de los años 50, 60, coincide con el afianzamiento y crecimiento de tres industrias, que una es la industria discográfica, la industria de los medios de comunicación, televisión, cine, radio, todo esto, y la industria de lo que son los sistemas de sonorización, la amplificación. Y ahí está la clave, en la amplificación. Si algo que va a distinguir al rock de todas las músicas que se habían hecho hasta entonces, es esa capacidad de amplificación, ese sonido que se vuelve orgánico, que no solo llega a los oídos, que llega al cuerpo, te hace vibrar la Fíjate gente. que cuando yo era joven, o muy joven, 18, 20 años, estaban de moda los salones de baile, Ajá. pero bailábamos swing, las grandes orquestas, ¿te Sí, acuerdas? sí. O sea, las grandes, bueno, tú eres joven, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 64 años. Yo tengo 84. Mira. Entonces íbamos a bailar y había los grandes salones. Entonces, sí estoy viendo lo que estás diciendo en el sentido de que fue una evolución nomás al ver cambio de sonido, ¿no? O sea, el sonido de las grandes orquestas era un sonido y Sí, el rock es como otro sonido, ¿no? Nomás, o sea, pero era también baile, nomás que era un baile, en lugar de estar de cachetito, ahora estabas... sí, sí, ya se hacían cosas acrobáticas, ya desde las bandas de las orquestas de Glenn Miller, por ejemplo, ¿no? pero bailábamos swing ahí, Era swing, sí, sí, sí. sí. Pero ya mira cómo se movían ya las parejas, ¿no? Ya se daban vueltas. Pero el cachetito era padrísimo, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí, sí. Yo la gocé increíblemente, era bellísimo. Pero sí me voy dando cuenta de la evolución, que tiene sentido que el rock vino todavía a separar más las parejas, pero de otra forma, ¿no? O sea, Sí, sí, eso es verdad. Es que yo lo que pienso, bueno, muchos autores lo registran así, la música es música popular, el rock es música eh, popular, es música para los jóvenes. Y los jóvenes en la posguerra sí que buscan diferenciarse de sus padres, ¿no? De la cultura paterna. Quieren tener su propia cultura, su propio lenguaje corporal también, ¿no? eh, En términos de cómo se relacionan en el baile, en el espacio del baile. Ahí los salones de baile son cruciales, porque es justamente esta relación de música y el cuerpo, ¿no? Cómo están. Y lo que permite lo que tú dices, así como se puede bailar de cachetito, también se puede bailar haciendo casi acrobacia, ¿no? Con la pareja, ¿no? bueno, el vals ya Era también ya una era una forma. forma más lejana de bailar. Pero es que El swing, pues también, o sea, yo hay una cosa, Gerardo, que yo siempre me ha preocupado en el tema de la música, que es el aspecto de la comunicación, la parte comunicativa, ¿no? oye, comunicas todo, todos los sentimientos caen en la música. Exacto, es que en el acto musical, en el baile, yo creo que se completa todo, porque está la música, está el movimiento, está la comunicación no verbal, están los gestos, es la interacción de parejas, ¿no? Entonces es algo mágico, porque no sé si te ha pasado cuando alguna vez bailaste con tu pareja, que hayas sentido
sensación que a lo mejor... No, yo me volvía loco, ¿eh? Me perdía, o sea, yo era, pero fíjate, tú que te gusta hablar del pensamiento y después vamos a hablar del pensamiento, yo siempre digo que el ser humano empezó a comunicarse hasta en familia por medio del canto. O sea, fue la primera forma de comunicación que hubo entre el ser humano, era el canto, o sea, y se ha perdido eso. Ese valor sí debería volver a existir, fíjate. Yo creo que todavía existe, lo que pasa es que está muy, muy oculto, ¿no? Pero esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformar el aire que respiramos en notas musicales, en sonido, es algo que además es universal, ¿no? Y es una forma también de relacionarte con tu entorno a partir del canto, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no me considero buen cantante, pero me gusta Pero, mucho cantar. pero cantas en una banda y eres la voz principal, ¿no? Entonces, Sí, sí has de cantar muy bien, o sea, o por lo menos, yo le eh, echo eh, muchas ganas. oye, pero entretienes, ¿te han tirado jitomatazos? No, 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 pues eso, bueno, eso ya es ganancia. Yo cuando veo, hago mis conferencias, digo, a ver si no me echan jitomatazos, ¿no? Y he logrado que nunca me toquen. Entonces a ti tampoco cantando no te ha pasado. no me ha pasado nada. Y Ah, mira que hemos ya. pisado escenarios muy difíciles, Eh, porque en el rock, en México en concreto, ¿no? No siempre los grupos de rock tocamos en teatros universitarios o en escenarios donde sabes que todo va a pasar tranquilamente. A veces nos toca tocar en la periferia de la ciudad, en lo que le llaman hoyos funkis, ¿no? Donde son bodegas improvisadas, donde acuden los jóvenes ¿Estás de hablando los, de de en los barrios. España? No, en México, en México. Ah, ah, Aquí en México. Yo, cuando mi grupo tocaba en los 80, más o menos la década de los 80, el trolebús tenía la capacidad de moverse en el sur y en el norte, ¿no? Y en el norte los hoyos funkis eran escenarios improvisados con más precarios, pero donde ocurrían los jóvenes de los barrios más golpeados de la ciudad, ¿no? Los chavos banda. Y si a esos no les gustaba el grupo, les arrojaban de cosas y los bajaban del escenario, ¿no? A nosotros, afortunadamente, nunca nos pasó eso, ¿no? Podíamos salir airosos de allí. qué padre. Pues mira, regresando al rock, son movimientos, son cambios de valores. Lo que tú me preguntabas hace rato, son cambios de valores y así se van formando los valores. ¿A cuáles llegaremos los humanos? No sé, pero necesitamos hacer cambio de valores. Sí, eso Siempre, siempre la definitivamente. humanidad está en una evolución cambiando de valores, o sea, y no le queda otra, no le queda otra. Y los valores generalmente pueden ser a disgustos para mucha gente, o sea, sobre todo para nuestros padres, pues dicen, no, Claro. estos están locos, Sí, o, lo que nos dejan o decir. sea, pero, pero el rock sí yo, por ejemplo, bailé muchísimo rock y siento que me marcó mucho en la vida el rock, en el sentido de que era sumamente divertido. Eh, eh, también existía en aquella época, ya no tanto ahora, que era una manera de unirte a la amistad, ¿no? Sí, claro. Es Ah, que alrededor del rock se genera como un entorno de convivencia, con sus propios símbolos, ¿no? Con sus propios eh, significados. Porque es la música en principio, ¿no? Pero a partir de la música también empieza el lenguaje a cambiar, la vestimenta, la forma en que te vistes, todo lo que las jóvenes o los jóvenes alrededor de una banda o de un género musical eh, incorpora como elemento identitario, ¿no? Dentro del rock, de lo que denominamos rock. eh, El problema es que a veces el, ne- el- hay un ejemplo muy claro en la historia de la música de rock, que es el punk, lo que llamaron el punk, el movimiento punk, ¿no? Que era un movimiento completamente antisistema que surge en los barrios obreros de las grandes capitales industrializadas como Londres o Nueva York
Los Ángeles, Chicago, y estos jóvenes con los pelos parados y todo eso, que irrumpieron con sus bandas, con sus músicas, con sus drogas, con sus propios elementos, se volvieron negocio, se volvió moda. Y fue la manera como que de desactivar esa parte rebelde que tenía esa expresión del rock, el punk. El hacerlo moda, volverlo moda. Pero tú como pensador también y como músico, ¿no crees que también eso, de alguna manera, así como fue divertido el rock, también ha sido la creación de grandes problemas de insatisfacción humana? Claro, yo creo que incluso mismo, puede ser ¿Eh? que, sí, sí, estoy de acuerdo, incluso esa catarsis que hay en el rock, en una música tan exaltada, con la distorsión, el ir al extremo, ¿no? Porque hay un el rock lo que tiene que también acuña muchos mitos, ¿no? Muchos mitos, entre ellos, por ejemplo, el vivir siempre en el exceso, ¿no? En el exceso de drogas, la clásica frase, ¿no? Sexo, drogas y Pero rock es and roll. inconforme, Es, es ser inconforme era a la inconforme, vida, ¿no? pero en un momento dado, eso que es aparentemente gozoso, lúdico, dionisiaco, se vuelve sufrimiento. Sufrimiento. Se- No, y se vuelve como una costumbre de rebeldía, como los nihilistas, como los nihilistas rusos, los jóvenes, Ajá. que ya no creían en nada. Y entonces es una manera de decir, yo nomás creo en la música y no, y todo lo demás no me importa, ¿no? Ya, ya, sí, sí. Como una forma también de aislamiento, ¿no? De hecho, El- el poder que tiene el negocio de la música, de que rápidamente se instituye un sistema de estrellato, ¿no? Donde de pronto la vida diferencia se divide la población entre los famosos y los no famosos y los millones que no somos famosos, una cosa así. Entonces, Oh, sí generan grandes contradicciones, como tú decías. Por ejemplo, yo a veces tengo la sensación de que los que nos siguen, los que nos admiran, eh, buscan algo en nosotros que no se los podemos dar, que no es suficiente. No sé si me entiendes. Sí, a pero veces, quieren también cortar con lo que existe y entrar a un mundo nuevo, ¿no? sí, pero ya, A un nuevo cielo. a mí me abruma mucho, Gerardo, que a veces es tanta devoción que nos expresan los seguidores los fans, ¿no? Gente de la música, ¿no? Que no me gusta esa palabra fan, pero bueno, digamos, el que te sigue, el que te escucha, consume tu música, el que te escucha, el que te... Entonces, a veces cuando los encuentro, que nos piden autógrafos y que quieren tocarnos y quieren estar cerca de nosotros, pero nosotros somos como ellos, somos uno más, no somos, pero nos perciben de una manera tan i- i- ilusoria. Yo te voy a contar uno de mis temas muy bonitos, es la imaginación humana, que es producto del pensamiento. Es que la imaginación humana es algo increíble, o sea, lo que no podemos imaginar los seres humanos. Claro. Pero lo que nos hemos imaginado mucho los humanos es otros mundos. Y yo creo que el rock es ir a otro mundo, muy platónico. Sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. ¿Ah? Es verdad. Sí. Y son de las cosas que yo a veces, eh, yo, por ejemplo, con el caso como académico, como quiero, me siento a veces muy incómodo, ¿no? Porque la música para mí es un instrumento de comunicación, primero que nada, ¿no? Luego, pues Es un sí, lenguaje, ¿no? es un lenguaje. Y yo respeto mucho a los músicos que lo ven como un negocio y que quieren vivir de ello y que quieren incluso hacerse ricos, ¿no? Pero yo creo que lo que la gente merece, cuando tú te subes a un escenario con el micrófono, con tu guitarra, tienes que ofrecer algo que haga, yo creo que haga remover conciencias, ¿no? Que haga pensar, no solamente te haga bailar, ¿no? Sino que también te haga reflexionar. ¿Por qué no, no?
Pero aquí llegamos a otro problema, o sea, ¿qué quieres reflexionar eh, de la música y cómo le sacas jugo a la música filosóficamente? Cuando los jóvenes no tienen ni idea de lo que es la filosofía, ni lo que es el conocimiento, ni lo que es la cultura, ni lo que es nada. O sea, Pero, ¿cómo le pueden sacar jugo filosófico a la música más que es una manera de promover o mover los sentimientos, ¿no? pero hay algo que tú dijiste hace un momento, que es la manera en que pueden sacarle mayor jugo y es la imaginación. Yo, a lo largo de mi Pero experiencia, los jóvenes tienen mucha imaginación, pero no tienen fundamentos para crear algo, pero al- ahí está, algo de valores. pero ahí está, por ejemplo, la capacidad del arte, la capacidad pedagógica del arte, en términos de cómo eh, remover emociones y pensamiento a partir de la obra artística. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo he descubierto que las personas que hacen arte no tienes que crear historias completas, cerradas y todo. Lo que realmente hacemos es darle las piezas a la gente para que la gente en su cabeza, ellos armen la canción aquí, terminen la canción, terminen la historia aquí, ¿no? El, el, Nosotros lo que les damos son pequeñas piezas de un rompecabezas que ellos van a terminar armando, ¿no? Pero Porque si uno, ahí porque estoy un poquito en contra de ti. Me encanta lo de rompecabezas y me encanta eso de darles herramientas a los jóvenes. Pero realmente eh, ellos no pueden, no conocen filosóficamente qué es el arte. Y el arte es la manera de ser del ser humano y de todas las cosas en el universo. O sea, todas las cosas son artísticas, o sea, todo es creatividad. Pero entonces el conocimiento que tú les das, o sea, de darles pedacitos de creación, de todo eso, ¿cómo ellos pueden formar una en el cual puedan mesurar, ordenar sus sentimientos, todo eso? Es ya más complicado, y necesitas ya sí, la psicología, la psiquiatría y todo, ya como que es más complicado, ¿no? sí, es muy complicado porque uno, pues a uno mismo dentro de su creación expresa sus propias limitaciones, como pues, no todo el mundo maneja toda la información, pero yo sí creo que el artista en cualquier campo literario, pictórico, cinematográfico, hay una cierta intuición de por qué quiere expresarse, ¿no? Expresar esto que quiere expresar. Y por qué a veces la gente, los jóvenes, se sienten de alguna manera conectados a eso que ha dicho o que ha pintado esa persona o el poema que ha escrito. Eh, y yo pienso, a lo mejor, que también el artista es un producto histórico, ¿no? Del momento que le toca vivir. Y nosotros no vivimos aislados de la sociedad. Nosotros sabemos, de alguna manera, estamos como expuestos también a lo que está ocurriendo. Claro, muchos nos equivocamos y a veces decimos cosas que no deberíamos decir a la gente, ¿no? Pero es también en esa lucha de lo que tú pretendas como creador, expresar. Pero una de las cosas que no ha aprendido el ser humano y que tú acabas de decir es algo muy interesante, que no solamente es expresar unas cosas que tú les puedes decir o yo puedo decirte, sino de la complejidad que es la interrelación humana. O Sí, sea, sí, sí. la interrelación humana es sumamente compleja. Tú entiendes unas cosas de una manera, yo entiendo de otras. Yo, por ejemplo, veo, te quería poner el ejemplo de Elvis Presley, que realmente pues fue un super ídolo. Pero ¿qué dejó para que recordarlo? Pura tristeza. O sea, la vida de Elvis Presley al final fue de lo más triste del mundo. O Ah, sea, entonces, el final de Elvis Presley fue muy cuál triste. fue el ejemplo que dejó Elvis Presley para la juventud? Que lo idealizaban y lo veneraban tanto.
¿En qué quedó ese aprendizaje del maestro? Bueno, hay un legado de grabaciones de música que, bueno, Pues, que te dan cuenta de eso, pero ¿no? si sabes algo de la historia de él, te Pero da tristeza, ¿no? sí, sí, es verdad. Y yo en eso sí es recomendable ver la película última que se hicieron de Elvis Presley, de cómo fue su vida, ¿no? Y sí, yo pienso, por ejemplo, que una persona muy joven, Muy eh, joven. proyectarse de manera tan que lo hizo como estrella de su tiempo, ¿no? Sí. Y evidentemente es lo que le ocurre a la gente, no tienes la capacidad de cómo mover esa fama, cómo administrar esa fama, ¿no? Pero tú Porque sabes cuánta gente se enamoró con canciones, la sí, música, sí, can- sí, sí, tanta gente que disfrutó o disfrutamos de esas canciones. disfrutamos la música de Elvis Presley, pero al final de cuentas dices, y acaba todo en droga, y todo, o sea, como que deja una mala sensación, ¿no? Sí, bueno, desde el punto de vista, claro, de lo que es la parte autodestructiva de Elvis Presley al final, pues sí, es muy triste, ¿no? Sin embargo, vienen las nuevas generaciones de músicas que bebieron su música, que asimilaron su música y que son capaces de proponer algo posterior, ¿no? Otros, hay una frase que dice, los artistas creamos sobre los hombres de gigantes, ¿no? Nosotros no inventamos la música desde cero, sino que realmente traemos muchas influencias de atrás, ¿no? Porque la música, pues, la historia de la música es tiene muchos siglos. Entonces venimos de ese legado y a partir de ahí queremos plantear algo hacia el horizonte del futuro, ¿no? Y sí, pues hay unos artistas que terminan, que su final es muy triste. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi Pero generación, en y hay general, otros, ¿no? ves a los artistas, en general los ves perdedores al final, la mayoría de los artistas, no todos, pero, o sea, si analizas una por una de las historias, casi son, acaban de perdedores, ¿no? Es como los boxeadores, son muy famosos y después Y acaban en después la loquera, acaban, ¿no? sí, Lo que a mí me gusta de lo que me estabas platicando es ver que, que tenemos la solución en la música, pero tampoco tenemos todas las respuestas porque existen el mal uso de la música, sí, sí, porque exacto, la música también se puede usar para por mucha supuesto. maldad. Sí, sí, la música, de hecho, también puede ser un elemento contaminante, ¿no? Con la, Cuando es, y en la música caben todo, incluso dentro del mismo rock, eh, no todo el rock es propositivo y alternativo, hay cosas muy reprobables dentro del rock también, ¿no? Dentro de la cultura del rock. Pero te digo que ese es también esa contradicción que tiene inherente, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que a mí me despierta el rock, me sigue inspirando el rock, es esa sensación de libertad, de expresión, ¿no? A lo mejor es una historia que yo me inventé o algo así, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que está tan sujeta al, a la maquinaria del negocio, de la industria, que tiene que lo valorable artísticamente es una parte, pero no todo, no todo, ¿no? Porque también ocurre dentro de porque en el sistema de la explotación comercial de la música, ocurre que el artista, cuando tiene éxito, no le permiten innovarse, es tremendo. O sea, como pesa más el criterio comercial, el peso de generar, seguir facturando, que el de seguir creando arte, ¿no? O música. oye, Así. pero el hombre de negocios no quiere crear valores, quiere crear dinero. O sea, Sí, pero esa es la historia de la humanidad. O sea, yo siempre digo, no hay una filosofía del dinero de sí, lo que influye en la vida humana. O sea, el dinero ha influido en todos los aspectos, ya sea tener poquito o mucho, ujú, influye muchísimo en el humano. Y la gente no le da importancia a lo que causa el dinero. Y es lógico, en la economía, imagínate, los americanos, no sacarle jugo
a la música que quieren oír. ¿Cómo van a dejar a Elvis Presley crear otra música si la que les da dinero es esa? Pues ese sí en contra del negocio, no se puede. Ya, ya, ya. Bueno, algunos Lo lo logran, logran, lo ah, pudieron. Por ejemplo, los Beatles sí pudieron evolucionar, ¿no? No se pero quedaron. cuando se separaron. No, no, incluso Ah, sí, cuando estaban sí, juntos, sí, porque es muy distinto los Beatles que te cantan She Loves eh, You, Yeah, 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 eh, que los que te cantan luego obras maestras como, no sé, el Sargento Pimienta, la canción, las canciones que hicieron después, ¿no? Años después. Es, pero son casos excepcionales, ¿no? qué ola tan increíble la de los Beatles, ¿verdad? O sea, Sí, yo ya no me gustan tanto, pero en su momento también me volvían locos, o sea, qué manera de tocar, qué ritmos tenían, o sea, cambiaron la cultura de la cultura Occidente, de totalmente. Es que esos los Beatles tienen una importancia muy, muy grande en términos culturales, ¿no? A veces a mis alumnos, yo les cuento cuando les presento, por ejemplo, un álbum que es El Sargento Pimienta, que están los cuatro rodeados de escritores, de filósofos, de actores, de deportistas, de un montón de gente, ¿no? Y era una muestra de cómo cuatro jóvenes británicos de la posguerra, que todavía no alcanzan los 30 años, han tenido toda esta cultura a su alcance, ¿no? Toda la cultura literaria, cinematográfica, deportiva, musical, todo eso, y que les permite crear esas canciones, ¿no? Que les permitió crear esas canciones. Ahora yo veo en nuestras generaciones que tienen a través de Internet el acceso a toda la herencia cultural de siglos y de audiovisual y todo, y que se vean tan perdidos a veces, los jóvenes de ahora, ¿no? Eh, No sé, también puede ser que, como tú tienes razón, a lo mejor es que son, es como ha evolucionado la humanidad, ¿no? Es la evolución que está experimentando, ¿no? pues sí, pues ca- siempre somos gente de nuestro tiempo, ¿no? O sea, y de toda la influencia, yo tengo una teoría de que el pasado nunca se olvida. O sea, no, el pasado siempre existe. Tenemos en el cuerpo el pasado. Yo Sí, tengo sí. mi pasado en mi cuerpo y ahora podemos ver hasta galaxias de hace 3.800 años. O sea, el pasado existe. Y yo creo que como existe el pasado, nos deja siempre una influencia. O sea, la memoria del ser humano, de alguna manera, como dije yo al principio, el ser humano empezó a pensar por medio del canto, pues seguimos cantando. Ahora, ya no como los Beatles. Ahora, yo ya me he alejado mucho de la música por la edad, pero ya no veo así movimientos como los Beatles, ¿no? Ya no, y la gente, yo veo a los jóvenes que sí saben de las bandas y salen, De las actuales. pero, ya no le llegan a todo el mundo, ¿no? O sea, llegan a grupos, ¿no? O cómo Exacto, es la sí. música, Pues porque la sociedad se ha fragmentado. se ha fragmentado. Sí, sí, ahora lo que vivimos son como pequeños burbujas donde cada uno eh, satisface lo que más le gusta. Estamos como que consumimos a la carta lo que más nos interesa y lo demás lo olvidamos, ¿no? Y es algo que a mí no me gusta mucho ahora de los medios digitales, es que nos dan mucho la razón. O sea, tiene que haber algún conflicto que te cuestione para que empieces a pensar, bueno, sí, puede ser algo diferente. Ahora como que diseñamos nuestro consumo en aquello que nada más nos interesa y de ahí ya nos sentamos en una área de confort, ¿no? Y no queremos saber de lo demás. Y sí, es triste porque yo sí veo que los canales, espero que no sea tampoco la experiencia de este canal, ¿no? Pero que las audiencias se conforman con consumir ciertas cosas y no admiten lo demás. Eso ha pasado con la educación, con todo. O sea, el ser humano, como iniciamos el programa, se ha conformado, pero lo que yo siento que antes había revoluciones
Y ahora la revolución es individual. O sea, cada Mm, quien trae su revolución. sí, O sea, cada quien se comporta de acuerdo con sus valores. Entonces, si no está uno de acuerdo con la familia, pues corta con la familia. Si no está uno de acuerdo con el jefe, se la corta con el jefe. Si no estás de acuerdo con el partido fulano, se corta con el fulano. Como, como que es muy fácil. Ahora, ya acordamos, ya no queremos hijos. ¿Por qué? Porque ya no, todo lo queremos tranquilo, que no nos molesten y nomás satisfacer nuestras necesidades y nuestros gustos, ¿no? sí, pero eso no quita que deba, sí, hay gente muy brillante, muy joven y muy brillante, pero que no le toman atención, o sea, no tiene el altavoz, ¿no? El altavoz para... ¿Cómo le haces? Sí, exacto. Y es lo que yo Ah, a veces hablo con mis compañeros. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de rock muy veterano. Llevamos 40 años y tenemos una audiencia fiel que sí nos sigue, que le gusta. Pero los artistas jóvenes, los grupos jóvenes que quieren tocar rock, lo tienen muy difícil porque no es, tienen que picar piedra desde cero a buscar y los espacios donde se pueden expresar solo quieren gente que lleve público, que les pueda garantizar un beneficio. Entonces, como hemos entrado en una trampa en donde no permitimos que emerjan los nuevos artistas, ¿no? mira, yo tengo un amigo que ha promovido a muchas gentes del canto y dice que en el canto hay gente muy valiosa, que hay muchísimos cantantes con muchas cualidades, pero que no pueden triunfar porque este mundo es de relaciones y lo económico. O sea, mientras a mí me produzca dinero, aunque sea uno medio regular, de que venga. Y yo no, hay uno mejor, no, ese no, porque la gente no le va a gustar. Entonces, pues todo se resuelve por el problema económico y entonces hay gente que se pierde teniendo demasiadas cualidades. O sea, y yo creo que en el mundo hay gente que puede ser brillante, pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede sacar jugo? Es decir, yo, por ejemplo, en la filosofía lo veo, yo creo que tengo unas ideas fantásticas, pero ¿cómo las puedo transmitir? ¿A quién le interesan? O sea, eh, ¿cómo logro tener un público si la gente no quiere ni pensar? O sea, Sí, sí. quiere vivir sumamente tranquilo. Entonces, Pero Gerardo, tú sí llegas, por ejemplo, tienes por tus libros que has publicado sí, y pero es por bien tu canal. difícil, Sí, José Luis, de veras, y yo creo que tú lo acabas de decir en la música, tú tienes tu banda que tiene algunos seguidores, pero también esos seguidores, pues es difícil mantenerlos, ¿no? O sea, ya, ya. y crear nuevos no es tan No facilito, es tan ¿no? fácil. Es que la humanidad está muy compleja. Como tú dices y lo dijiste muy bien, estamos en una era de gran conformismo. Yo creo que siempre ha sido la humanidad igual, pero ahora estamos en una época de vacaciones. Nos fuimos sí. Pues ya hace falta que volver a clase, ¿no? Ya hace falta. Pero también, ¿cómo, Cu- cómo pones a la humanidad? Por ejemplo, en las universidades, tú que estás en Sí, sí, Málaga, sí, sí. ¿cómo haces para que las mismas universidades promuevan tener conocimientos? Si a los mismos chavos lo que les interesa es que les enseñen a agarrar una pala para poder ir a trabajar, Ya, o claro, sea, claro. que les enseñan simplemente unas herramientas para poderlo hacer. Todavía no llegan a escarbar, pero ya les dan la pala Sí, para sí. tratar de escarbar. Y las universidades, pues así están conformes, dices, pues yo ya no quiero, yo tampoco me quiero meter en el problema de difundir la cultura, de difundir, porque ¿para qué le sirve a la gente si la gente lo que quiere es trabajar? O sea, no sé si estás de acuerdo. No, no, sí, tienes mucha razón. De hecho, a mí constantemente mis alumnos, cuando estamos abriendo temas de clase, una pregunta que aparece siempre me dicen, oiga, profesor, ¿y eso me va a servir para encontrar trabajo después? ¿Ves? Eso es. Esa es una pregunta que dicen y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque son jóvenes que están abriendo paso en la vida y quieren Pero sabe hacerlo. que hay que conseguir algo de dinero para vivir.
Sí, 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 exacto. Por ejemplo, en el caso de la comunicación, en la comunicación audiovisual, una cosa que hacen que me parece muy inteligente, los jóvenes desde muy temprano en sus estudios están organizándose, juntándose, comprando equipo y creando pequeñas productoras de contenidos, ¿no? Para luego ofrecerlas a los medios de comunicación, a los medios de comunicación. Y yo creo que es una forma muy buena para empezar a explotar su talento, ¿no? Ellos mismos. Es decir, se han dado cuenta que no pueden esperar que, que las instituciones o la universidad les vaya a resolver su vida. Es que ellos tienen que moverse ya. Tú sabes que en Estados Unidos hay ese total movimiento, o sea, antes los ciudadanos americanos antes pensaban que si llegabas a estar en una licenciatura, en un doctorado, Ujú, todo, era la manera de ganarte la vida. Y ahora los americanos han hecho un fuchi a las ujú. universidades diciendo, es que tú me enseñas muy poco, yo prefiero por mí mismo hacer lo que tú estás diciendo. Sí, O sí, sí. sea, entonces hay los emprendedores, pero los americanos emprenden y luego les sale la chispa. Pero también yo creo que hay muchas decepciones. Ha de ser difícil ser empresario joven entonces, ¿cómo hasta las universidades han pedido prestigio, no? Sí, 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 exacto. Eso tienes toda la razón. Hay un proceso de desprestigio y incluso, yo diría también de crisis, de decadencia, ¿no? En cuanto a los métodos de enseñanza y todo. Parece ser que no hay capacidad de innovar, de renovar los sistemas educativos. Y eso tiene que y sí, y allí es, no digo que todos, ¿no? Pero sí es importante que los profesores, las comunidades que estamos ligados al conocimiento, eh, tomemos conciencia y debatamos, sin no cansarse de debatir este tema, ¿no? De cómo mejorar la educación. Pero mira, Y yo, aquí tienes sí, un problema con lo que estás diciendo. Ok, tú te juntas a debatir con otros maestros, pero no tienen soluciones más que debatir. O sea, el debate pues, es muy bonito, pero es como ir a tomar café y te lo tomas y tú te vas, es bueno el PRI, es bueno el PAN, o sea, sí, no, no. cada quien. Aquí el problema que yo veo, y tú que te dedicas a la enseñanza y a la filosofía, yo creo que lo que se ha perdido es la filosofía y los filósofos, o Sí, sea, se sí, han sí. perdido. Entonces, no hay quien dé nuevas ideas y no hay que debatir, porque lo que se debate son, lo como tú dices, el cafecito, que tú dices, yo opino esto, yo opino esto, pero ¿cuáles son las soluciones? Y la única que lo puede dar es la La filosofía, filosofía, sí, y sí. la filosofía está olvidada en todos lados, ya no existe la filosofía, entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer los humanos? Fíjate, ahora a raíz de que estás diciendo, yo lo constato porque dentro del plan que había de renovación de la educación superior en Europa, había una idea promovida no sé de dónde, que querían quitar a la filosofía En México la como han renovación. quitado, ¿eh? Aquí ya la han quitado. Totalmente, o sea, todo lo que es los bachilleratos, todo esto ya desapareció. O sea, la ética que también te gusta, bueno, ya la Sí, la parte ética, ética. primero, la gente no sabe ni qué es la ética, pero suena una palabra muy bonita que enseña mucho, pues ¿quién la conoce? Ya, 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 claro. Nadie la conoce, o sea, todo el mundo dice, es que es como portarme bien, algo así como portarme bien. Entonces, No, pero también la ética también es muy necesaria, es importante, necesaria, porque pero también, ¿cómo la enseñas ante un mundo como lo hemos platicado en todo el programa? O sea, claro que la ética es muy necesaria para el humano, pero la ética no es así como una receta médica. no, no, no es O una, sea, es todo un no, no, conocimiento. no, es todo un conocimiento y también tuvo una experiencia en el sentido de que cualquier oportunidad que uno tenga, por ejemplo, de promover o defender la cultura de los derechos humanos, por ejemplo, eso ya es un avance, eso puede ser un avance, pero eso tiene que empezar muy temprano, desde niños, ¿no? El saber las ventajas que tiene el tratar
tratarnos bien, por ejemplo, tratarnos civilizadamente, resolver las cosas sin violencia. Las ventajas que tiene eso frente a, a otras. Yo creo que eso es importantísimo, impregnar la sociedad desde muy temprano. Educación en derechos humanos, en el respeto a las mujeres, en el respeto al prójimo, ¿no? El ver dentro Te de tengo todo una eso. pésima noticia. Es casi imposible lo que quieres porque el humano es caótico. El humano, Ya, el humano no se pone, muchas veces no te pones de acuerdo ni con tu pareja, menos con el vecino. Imagínate la humanidad. Yo siempre digo en las conferencias, ámense unos a otros. ¿Cómo le haces para eso? O sea, ¿cómo vas a amar a un chino, a un ruso, a un violador? O sea, son ilusiones humanas de la imaginación que hemos provocado y ahora estamos aceptando que es un caos todo, ¿no? pero bueno, es verdad, yo sí creo que el ser humano tenemos nuestro lado muy oscuro, ¿no? Nuestro lado muy caótico, animal, instintivo, pero yo sí creo que hay mucha humanidad cuando nosotros intentamos que las cosas mejoren hacia las personas que están, no hacia uno mismo, sino hacia las personas que están frente a nosotros, ¿no? De hacerlos sentirnos bien, mejor. A veces también, por ejemplo, es algo que a mí me gusta, el trabajo que hacemos en la música, ¿no? El ver las caras de la gente, cómo se iluminan cuando una canción les llega al alma, ¿no? Ese tipo de cosas, sí, son ilusorias, ¿no? A lo mejor no sirven para cambiar la sociedad, pero en Ese es el ese, problema. pero en ese El momento, problema es que hay gente de buena intención, ajá. pero así no se resuelven los problemas. O sea, necesitamos esos cambios de valores que ofrecíamos al principio. Sí, sí, claro, tienes razón, ¿Verdad? pero yo pensaría, como una vez dijo Paul Virilio, ¿no? ¿Eh? Paul Virilio, Ah, un filósofo, que el sumar esas experiencias, acumular esas experiencias positivas frente a lo que, porque siempre el escarnio y la violencia y lo negativo, lo que llama más la atención que lo que sería un acto de bondad o generosidad, ¿no? Yo sí pienso que ahora mismo eh, es muy revolucionario, por ejemplo, preocuparte por tus mayores o a tener un gesto de generosidad, ser una voz discordante dentro del odio que se puede tener. Sé que es muy ilusorio, ¿no? Pero hay que no, hacer el no, no, esfuerzo. como es un tema muy grande para mí, o sea, ya se nos acabó el tiempo, pero yo digo, no te obligo, pero te invito a que te acerques a mis pensamientos de Sí, cómo tenemos que manejar la mesura y el caos. O sea, tenemos que manejar esa mesura que tú dices, pero también tenemos que aceptar que el caos, para resolver el problema, también tenemos que saber de las enfermedades. ya, O sí, sea, sí. si no sabes las enfermedades humanas, ¿cómo vas a resolver algo? Y, A y- diagnosticar, y dices. los problemas humanos están en caos. Entonces, para ponerles orden, pues hay que conocer el caos. José Luis, Pues sí. muchas gracias. No, Espero que pues, te hayas no, divertido pues mucho, claro que y sí, te Gerardo. gustó. O sea, ¿sabes qué? Me da mucho gusto hablar del rock porque fue parte muy importante de mi vida y creo que todavía para la gente sigue siendo algo importante. Claro, sí, sí. Sí, Ya, y pues por muchas eso gracias. seguimos haciendo. Gracias. No, un placer y gracias, No, Gerardo, de gracias, verdad, por toda la gracias, invitación. gracias, Fue un demasiado gusto. Muchas gracias a todos. gracias.